Hoy les hablaremos acerca de las capas de la corteza cerebral. Primero hablaremos de qué es la corteza cerebral. Es la capa más externa del cerebro compuesta por una lámina de neuronas con sus interconexiones, la cual forma una capa de pocos milímetros de espesor que cubre la superficie irregular de los hemisferios cerebrales. La corteza es la parte más desarrollada del cerebro humano y es responsable de pensar, percibir, producir y entender el lenguaje junto con aspectos perceptivos de movimientos y otros. Existen tres tipos básicos de corteza: la isocorteza o neocorteza, la paleocorteza y la arquicorteza. La arquicorteza es la parte de la corteza cerebral más antigua, formada por el hipocampo. La arquicorteza es la encargada de aquellas respuestas automáticas y mecanismos fisiológicos responsables de la supervivencia. Paleocorteza. Está a medio camino entre las zonas más primarias de la corteza cerebral y las más evolucionadas. Esta clase de corteza alberga las terminaciones de las vías olfatorias, encontrándose aquí el cerebro olfatorio de las personas. La isocorteza o neocorteza. Es la zona de la corteza más reciente y la encargada de los procesos de razonamiento y del pensamiento abstracto. Ahora hablaremos de la capa de la corteza cerebral. La corteza cerebral está formada por capas diferentes de tejido neuronal, conocida como materia gris. Cada una de estas capas posee una especialización funcional diferente y ha sido originada en un momento de la evolución humana diferente. Primera, capa molecular. Es el más externo y por lo tanto más reciente en origen de todos los abstractos de la corteza cerebral. Conocida también como capa plesiforme, es esencialmente una capa sináptica formada por una espesa red de fibras neuronales. 2. Capa granular externa. Está conformada en la corteza cerebral y es la capa granular externa. Está formada por una gran cantidad de pequeñas células estrelladas y piramidales. Los axones de esta capa se infiltran en la capa molecular, entrando hacia zonas más sumergidas de la corteza cerebral, acoplándose con diferentes zonas de la corteza. 3. Capa piramidal externa. Esta recibe su nombre por el tipo de células que la componen, las células piramidales. Esas células dirigen sus axones hacia otras zonas de la corteza y hacia otros destinos subcorticales en forma de fibras de proyección, asociación y comisurales. 4. Capa granular interna. Esta capa está formada esencialmente por una masa compacta de células estrelladas, la mayoría de las cuales reciben aferencias de la zona del tálamo. Estas fibras ordenadas de manera horizontal son conocidas como banda externa de Bayer. Quinta, capa piramidal interna o capa ganglionar. Esta quinta capa entraña una gran cantidad de células piramidales de medio y gran tamaño, así como células estrelladas y de Martinot. Sus filamentos dispuestos en horizontal también conforman parte de la banda interna de Bayer. 6. Capa multiforme o polimórfica. La última de estas capas es la formada por células de tipo fusiforme, las cuales derivan la información de la corteza al tálamo y a los núcleos estriados. Además, también incluyen células piramidales de cuerpo triangular. Los tipos de células que componen las capas moleculares o las capas de la corteza cerebral son células nerviosas, como lo es las células piramidales, las células estrelladas, las células fusiformes, células horizontales, células de Cajal y células de Martinotti. Estas partes de la corteza cerebral